Euron sucedió una noche. Es maravilloso. Es una película sencilla, aparentemente muy fácil de hacer. Y además se suele decir, la abuelita Capra siempre contándonos una serie de cuentitos y ya está, suficiente. Sí, es de Capra, producida por Frank Capra en los años 30, del año 1934. En teoría una historia de, bueno, dos personas que se encuentran en la carretera y, bueno, pues luego tienen una solución como un cuento de hadas feliz al final del trayecto. Clark Gable y Claudette Colbert, dos personajes de aquel cine cuando muchas cosas se rodaban fuera de plano, aunque es una de las últimas películas antes de la entrada en vigor del Código Hays, aquel puritanismo de no se puede mostrar esto, si muestras esto tiene que acabar mal en la pantalla el personaje, el guión tiene que decirlo, para que la gente tenga claro que esta conducta desviada es muy mala y perniciosa, y tan perniciosa que le va a hacer mucho dañito en la persona del protagonista que sufre esa desviación. ¡Oh, qué bonita es la censura! Tanto que, por ejemplo, en la película Mogambo de los años 50, también con el protagonista Clark Gable, una infidelidad extramatrimonial, la censura española lo acaba convirtiendo en incesto. ¡Bravo por los censores! Vale, pero tenemos esta película del año 1934 que en principio es el arrejuntar de dos personajes, que es curioso porque es una película de cerca de 2 horas de duración, 1 hora 45 minutos, en donde, claro, la construcción de los personajes es maravillosa, porque tenemos al personaje de Claudette Colbert, el personaje de Ellen Andrews, y el personaje de Peter Warner, el personaje de Clark Gable, que se acaban encontrando en un autobús. Claro, antes hemos visto primero de Ellen, el personaje de Claudette Colbert, saliendo de un barco, malandro, bueno, que está secuestrada entre comillas por su padre, en una secuencia bastante sencilla, no dice mucho, pero nos muestra un trasfondo del personaje bastante interesante, que luego se irá ampliando con unas pinceladas en el ámbito de la película, unas conversaciones con el personaje de Peter Warner, el de Clark Gable. También nos hace un aperitivo en la estación de autobuses de Miami, porque tienen que recorrer desde Miami hasta Nueva York, toda la costa este, de sur a norte. Pues vemos un trasfondo, porque no nos enseñan todo el trasfondo, tanto del personaje de él como de ella, pero nos suscita la idea de que ambos tienen un rico pasado, es decir, que ambos tienen una historia, ambos tienen algo que contar, o nos van a contar algo, y es el choque dentro del autobús de estos dos personajes, cada uno con un pasado distinto, que en principio sería un choque magnético de polos opuestos para repelerse, pero hay algo que sucedió esa noche, y es algo difícil de explicar, a pesar de ser una película sencilla y frágil, como pues es ella en cierto sentido, pero también fuerte, porque su carácter a la hora de afrontar igual una princesita de esas en otro contexto, pues hubiera aceptado su destino. Incluso se puede achacar a Frank Capra, la abuelita Capra, que en una película realmente más realista hubiera habido un final más trágico que el final, donde el bien triunfa, lo diría Master Wayne. Bien, si crees que el bien va a triunfar, el bien triunfará. Bueno, pues no siempre triunfa el bien. Herejía. No, el bien no siempre triunfa.
Incluso si no fuera por la abuelita Capra, esta película pues probablemente ya hubiera acabado en las manos del muchacho que estaba previsto, que se casara, y aquí Santas Pascuas y se acabó. Es interesante cierto realismo de la película en cuanto a, por ejemplo, el autobús, introduciéndolo como un elemento vehicular que estructura los pueblos de los Estados Unidos. Hay un cuarteto en que canta una canción, el hombre en el alambre, algo parecido a un circo, me imagino, y ya empieza esa interconexión entre la gente, una cosa muy emocional que tiene su impacto en la historia porque meten en el ambiente, en el aura, al conductor, y el conductor se sale y se escapa por una especie de laguna, que se le va la olla porque está ahí y en vez de conducir pues está con el hombre en el hambre. ¿Y quién es el hombre en el hambre? Pues probablemente una metáfora del personaje de Clark Gable, Peter Warner, con relación a su jefe en Nueva York, el editor del periódico en el que supuestamente trabaja, no trabaja, claro, y después la relación con ese buscavidas que cree tener la historia porque ha visto el periódico, unas cosas muy interesantes, y también pequeñas cositas como la madre con el hijo, que no tenemos trabajo, nos dicen que vayamos a Nueva York, a lo loco, a la aventura. Son perlitas que va dejando ahí la abuelita Capra para que sí, esto es una comedieta romántica, pero, aquí hay mucho más. Aunque la gente se queda, la abuelita Capra nos viene a contar un cuento y ya está. Sí, no. Los diálogos son maravillosos, la forma de expresarse, tanto físicamente, seguramente vendrá de cuando pocos añitos antes el cine era básicamente mudo y había que expresarlo todo con los gestos, y la forma hablada era algo. Claro, Cartón de Jazz es del año 1924, tampoco era tan lejos. 13 años no antes, no 10 años antes, porque estamos hablando de una película de 1934, que tuvo un presupuesto de $325.000 y una recaudación en principio de al menos 2,5 millones, lo cual es una barbaridad en los tiempos que corrían, que todavía se estaba empezando a salir del periodo de la depresión. Sobre todo se puede empezar a hablar de la recuperación de la depresión a partir del 4 de marzo del año 33, que es cuando entra en vigor la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, que es el que empezó con la política de los primeros 100 días a hacer una gestión ya eficaz de las consecuencias de la crisis del crack del 29. Con lo cual tenemos ahí pues un magma que está impregnado a la hora de establecer esta historia, en principio de cuento de hadas, pero con el trasfondo de la época de los años 30, que está muy bien y sobre todo permitida por la ausencia del código Hays, que fue un lastre para las películas, aunque hay quien dice que luego fue un detonante para la imaginación, para tratar de solventar esa forma de censura, como por ejemplo pues un Berlanga pudo tener la imaginación respecto a la censura española y tratar de subvertirla. Ya, pero es mejor la libertad completa de los artistas y que puedan plasmar tal y como piensan su obra. Por eso es valorable lo que se hizo en esta película de Sucedió una noche con Clark Gable, con Closet Colbert. La fotografía maravillosa, la música, todo me encaja perfecto, aunque hay momentos, como por ejemplo cuando él se está quitando la camisa y los pantalones, que hay un corte, se ve claro que hay dos partes que se superponen y está un poco mal, pero eso se perdona. Dicen que esa secuencia, por ejemplo, fue muy histórica para los fabricantes de camisa interior o de camiseta, porque cuando Clark Gable se quita la camisa no tiene nada debajo, y dicen que fue un fracaso para
los vendedores de camisa interior que no se recuperaron hasta 20 años después, cuando Marlon Brando se quitó la camisa y debajo tenía, oh sorpresa, una camiseta interior. Y por lo tanto ahí volvieron a repuntar como algo sexy y varonil. Bueno, pues son cosas que se dicen respecto a mostrar también la importancia social de la película, una que fue pionera a la hora de los premios de la Academia en lograr el Big Five, el 5 grande, es decir, película, director, actor y actriz y guión original. Lo cual dice mucho en la combinación respecto a la interpretación, dirección y el contenido. En aquel momento se decía producción distinguida, pero digamos que se asemeja y es equiparable al premio de mejor película. Es por tanto una película que, como digo, en principio sería sencilla de contar. Él es un periodista que tiene problemas. Ella es una hija de aristócrata que tiene problemas. Él trata de huir porque no tiene nada y ella trata de huir porque tampoco tiene nada en el fondo. Y se encuentran y dos almas hacen un camino huyendo, en principio ella huyendo de su padre, huyendo hacia un enamoramiento espirituoso, pero también vacuo y vacío, que le espera en Nueva York. Él tratando de hacer algo parecido, pero yendo hacia su editor de prensa, que también está en Nueva York, y tratando de huir de la gente despiadada que solamente busca la caza de la recompensa. Y a través de ese vericueto se encuentran el uno al otro y por lo tanto tienen algún momento para conocerse y reconocerse en su ansiedad y en su desesperanza, con lo cual en el camino hay una transmutación polar, y los que eran polos opuestos se transmutan en polos complementarios, cosa que no se darán cuenta hasta que ella llegue a el altar, lo cual es absolutamente curioso porque en la primera secuencia estamos viendo a ella salir del barco y casi dices que no huya, el espectador medio me refiero, no quieres que huya porque no tiene mucho sentido, pero y en el espejo hay situaciones de speculum, incluso en el guión, que engarzan unas con otras, cuando el guión y los diálogos estaban trabajados como perlas, como orfebrería, algo maravilloso, todo muy al detalle, cuando al final es curioso porque él, el novio fantasmagórico, entra en autogiro, que es curioso porque en el año 34 más o menos fue el español Juan de la Cierva quien lo inventó, es decir, estamos viendo un invento, algo muy novedoso y muy del momento. Vamos, es como si ahora mismo en el año 2021 pues nos meten un F-35 para llevar al novio al altar, algo, vamos, muy de la actualidad y del momento. Pues cuando pasa eso, todo el mundo estamos diciendo huye, vamos, vete, novia a la fuga. ¿Para qué? Pues para que abuelita Capra nos dé el final que queremos, hombre, porque queremos que ella esté con él y que sean felices y que las murallas de Jericó caigan por fin. ¿Qué son las murallas de Jericó? Es que no han visto la película. Si están aquí, yo creo que han visto la película o deberían de verla. Sí, las murallas de Jericó, claro, ahí, con Clark Gable. Imperdible, imperdible, imprescindible el ver esta película. Es curioso porque yo tengo una particular relación con esta película y es algo muy sencillo. Una vez yo me fui al Corte Inglés de Gran Vía de Bilbao y me acabé comprando la película, entre otras muchas cosas, en DVD. Me la llevé a casa y digamos que el señor Don Manolo quiso la película en una de sus buenas visitas a casa. Y mis queridos progenitores tuvieron la gran idea de
como nos das vergüenza en lo egoísta que eres, déjasela al señor Don Manolo. Dicho y hecho, había que dejarle la película con media de mi colección del Doctor House. Y no vi ni una cosa ni otra. Así que ahora tengo media colección de Doctor House y la ausencia completa de mi DVD de Sucedió una noche. Gracias a mis queridos progenitores. Pero bueno, afortunadamente la película se ha podido seguir viendo en otras plataformas y en otras realidades, a pesar de no tener el disco físico, gracias al enorme amor y la enorme dedicación por la propiedad privada de un servidor por parte de mis progenitores. En cualquier caso, vean Sucedió una noche. Es una película imprescindible, maravillosa, digna de sus intérpretes, digna de su director, de Abuelita Capra, que merece el reconocimiento como uno de los grandes y de alguien que no solamente cuenta cosas bonitas y felices, fetiches de cuentos de hadas, sino que también a través de sus películas mete muchos elementos para que reflexionemos acerca de la realidad. Bien, es cierto que actualmente algunas de las secuencias serían rodadas de manera distinta e incluso estarían metidas explícitamente dentro de la película y no como elipses fuera de campo, como por ejemplo cuando en plena autopista hace la imagen más icónica es el tema de el dedo para parar el coche, y cuando ella levanta la falda claro, eso es, al final vemos que es un ladrón de carreteras que les va a timar y al final vuelve con el coche y con la maleta y dice: ¿a cambio de qué has conseguido esto? A cambio de un par de hostias. No lo dice claramente así, pero esa secuencia muy sugerente de Clark Gable dándose de hostias con el presunto intento de secuestro, eso seguro que un director moderno y actual dice: una estrella aquí dándose con uno que parece de origen alemán. Esto aquí promete, ¿eh? Aquí podemos hacer una secuencia de acción y Abuelita Capra nos lo saca, nos lo pone fuera de campo para que nosotros nos lo imaginemos. Formas de dirigir, y hay que respetarlo. ¿Se echa de menos? No, no se echa de menos. ¿Habría estado cojonudo? Habría estado de puta madre. Pero es eso, es una película muy buena en su esquema, bien estructurada, con el juego de espejos, de guión, de todo lo que cuenta, y por lo tanto, como digo, recomendable 100%. La Abuelita Capra con Sucedió una noche. 1984, no, 1934. Sí, en los años 30 se hacían películas como esta, Sucedió una noche. 1934, Clark Gable, Claudette Colbert, La Abuelita Capra. Véanla. Sin más, es que ricasco, Aurora Bat, Betty Helpian.